grabar nuestra clase. Listo, desde este momento pues ya empezamos a grabar, ¿cierto? Entonces, bienvenidas estudiantes de Secretariado Ejecutivo 1, Matemáticas 1. Entonces, recordando lo que nosotros habíamos hecho, ¿cierto? Estábamos viendo sobre proporcionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho de proporcionalidad? Entonces, vamos así a recordar rápidamente. Entonces, decíamos que la proporcionalidad podía ser directa y podía ser inversa. Directa y podía ser inversa. ¿Sí? No voy a hacer lo mismo que hicimos en la clase, pero sí hacer un pequeño recordemos. Decíamos que cuando es directa, ¿sí? Si una variable aumentaba, la otra también. Por ejemplo, si aumenta el empleo, aumenta la calidad de vida. Si aumentan las ventas, aumenta la ganancia. Mientras en la inversa, si una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Sí? Por ejemplo, si aumenta el empleo, ¿cierto? Disminuye la inseguridad. Entonces, al estar más personas ocupadas, pues lógicamente no van a tener que recurrir a cometer delitos. Entonces, inversa, cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Mientras en la directa, cuando una aumenta, la otra también. Decíamos también en un ejemplo que la gráfica de una proporcionalidad directa, ¿sí? Era una línea recta, entonces decíamos que era algo aquí así. Entonces, pues, utilizamos esto mejor. Me está molestando un poquito el mouse. Entonces, decimos que la directa era una línea recta. Mientras en la inversa, ¿sí? En la inversa teníamos era una línea curva, ¿sí? Y ahí sí, pues les agradezco que tengan el, digamos, puede ser una curva así, ¿cierto? Puede ser una curva así. O puede ser una curva de la siguiente manera. Bueno, así no. Una curva, algo aquí así. Vamos a poderla hacer así. ¿Sí? Una curva. O también podríamos tenerla, como lo hicimos en la clase, el ejemplo ese del arquitecto. Entonces, podríamos hacerlo de esta manera. Y puedo hacerla aquí así, como la que está en rojo. Entonces, la segunda característica, digamos que más importante de las, de la proporcionalidad directa e inversa, es que en la directa es una línea recta, en la inversa es una curva. ¿Sí? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y por último, en la tercera característica, la constante de proporcionalidad. Que la constante de proporcionalidad aquí era y igual, ¿cierto? Perdón, k igual a y sobre x. ¿Sí? Yo se las coloqué con la constante despejada. K igual a y sobre x. Mientras en la inversa, k es igual a y por x. Bueno, eso es parte de la teoría. Y yo les decía, por ejemplo, que ¿qué es algo proporcional? Entonces, la proporcionalidad, vuelvo y digo, es cuando aumentan o disminuyen la relación de las variables. Bueno, Lady Rincón levantó la mano, cuéntame. Profe, qué pena. O sea, en la proporcionalidad directa hace una división y en la proporcionalidad inversa lo multiplica. Es más o menos así como... Bueno, lo primero que te voy a recomendar, Lady, es que te adelantes en el cuaderno de alguna compañera. Por favor, si alguien le puede colaborar en enviar la imagen, es que a mí se me olvidó ese día enviar la imagen al grupo de WhatsApp, ¿sí? Ahorita les abro el grupo, lo que pasa es que lo cerré porque es que si no empiezan a escribir y no se ve el enlace del encuentro.
pero Yo la me idea, adelanté, pero pues igual, de acuerdo a lo que su merced está explicando, por eso en la proporcionalidad directa tiene y sobre x, o sea, por eso digo, es una multiplicación. En la inversa dice que es y. no, es lo contrario, Ley. Bueno, entonces, no, pero póngale cuidado lo que le estaba diciendo. La idea es que tengan esa imagen que ahí está todo el tema, ¿cierto? De lo que se hizo antes del parcial. Ahí está el ejemplo para entender no solamente la gráfica, sino también la constante de proporcionalidad que estoy hablando acá. ¿Sí? No solamente la gráfica, sino la constante. Entonces, ahí ya vas a entender por qué aquí es una división en la directa y aquí es una multiplicación en la inversa. Lo que pasa es que si tenemos nosotros, por ejemplo, una tabla de valores, ¿cierto? Porque eso tiene una tabla de valores normal. Entonces, todos los valores se van a multiplicar y nos tiene que dar el mismo resultado. Decíamos, por ejemplo, que uno y aquí era 36. 2 y aquí era 18. ¿Sí? 3 y aquí era 12. 4 aquí era 9. Bueno, y lo demás, pues ya ustedes lo mirarán, el 6 y 6. Si ustedes se dan cuenta, 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9, siempre nos da 36. Y decíamos que la constante era 36, porque esos eran los lotes que había hecho el arquitecto en el ejemplo. Mientras aquí, la tabla de valores, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Entonces, simplemente porque si se dividen los valores, por ejemplo, digamos aquí 1, 5, que es el mismo creo que hicimos en la clase, 2, 10, 3, 15, 4, 20, ¿sí? 5, 25, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si dividimos 5 dividido en 1, ¿sí? Valga la redundancia, eso nos da 5. 10 dividido en 2, 5. 15 dividido en 3, 5. 20 dividido en 4, 5. Entonces siempre nos va a dar 5. En este caso la constante de proporcionalidad va a ser 5. Aquí la constante de proporcionalidad de la inversa va a ser 36. Pero ¿cómo se obtiene ese 36? Multiplicando este por este por este por este y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, es eso lo que significa la proporcionalidad directa y la inversa. Decíamos también, por ejemplo, que si tenemos 4 quintos, ¿sí? Igual a 8 décimos, ¿sí? Que esto es lo más importante, por aquí vamos a arrancar para la clase de hoy. Que ¿cómo hacemos para verificar si esas dos fracciones son proporcionales? Entonces, hacíamos algo que se llama el producto cruz, ¿cierto? Entonces, el producto cruz. ¿En qué consistía ese producto cruz? Simplemente en multiplicar en cruz. Teníamos que decir que 4 por 10, ¿sí? 4 por 10 es igual a 5 por 8. Eso es lo que se llama multiplicar en cruz. Entonces, ¿por qué? Miren la cruz que se forma. Entonces, esto es como si yo multiplicara en cruz, miren, 5 por 8 y 10 por 4. ¿Sí? Entonces, 4 por 10 lo tenemos acá y 5 por 8 lo tenemos acá. Entonces, aquí es 5 por 8, ¿no? O sea, no 58, sino 5 por 8. Entonces, espere, hacemos aquí el puntico para que lo identifiquemos. Hagámoslo en rojo para que no quede, no parezca 5,8. Y pues ahí, ¿qué tenemos? Pues tenemos que 4 por 10 es 40 y 5 por 8, 40. Esa es la parte teórica que fue lo que alcanzamos a ver en clase. Entonces, ¿hoy qué vamos a aprender? Hoy vamos a resolver problemas de directa e inversa. ¿Sí? Esa es la idea, que podamos resolver algunas situaciones sencillas mediante este producto cruz. Bueno, entonces, eh, a ver, preguntémosle aquí a Nancy Viviana. Buenos días.
¿Me escuchan, Nancy Viviana? Es que creo que hay dos Nancy Viviana, profe. Es que el problema es que si están con el celular y con el computador, eso se genera eco, ¿sí? Pero entonces también pueden utilizar el chat, así como la saludé al principio, ¿no? Bueno, eh, Nancy Viviana, Natalie. ¿Me escucha, Natalie? Bueno, vamos a llamar lista ahora sí. Natalie, ¿me escuchas? Alejandra Ochoa, ¿me escuchas? Alex Castro. Sí, señor, profe. Gracias, Alex. Cristina ya me contestó. Joana Satoa. Sí, señor. Ok, gracias. Juliana Tojuelo. Sí, señor. Ok, gracias. Sara Sofía Benítez. Sara Sofía Benítez. ¿No? Lady Rincón, sí, ya me preguntó. Lady Daza. Laura Daniela. Bueno, ahí me han escrito dos en el chat. Profe, tiene mucha transferencia. Sí, señor. Es que el computador no tiene micrófono. Sara respondió, pero si no muy pasito, me dice Alice. Profe, mi computador no tiene micrófono. Bueno, listo, no hay problema. ¿Saben cuál es la ventaja, digamos, de esta virtualidad? Pues que esto se está grabando, entonces ustedes no van a perder explicación. Bueno, muchachos, entonces es esto, digamos, el repaso así por encima, pero ahora sí vamos a hacer problemitas, ¿sí? Entonces, hagamos un problema de una vez para entrar en materia. Bueno, empecemos acá. Si un vehículo recorre 70 kilómetros en una hora, ¿cuánto recorre con la misma velocidad, con la misma velocidad en 3 horas? Bueno, entonces la idea es que traten de resolver ese problema, ¿cierto? No sé si lo están viendo, yo espero que sí. Miramos acá, pongamos un poquitico más grande. Listos. Si un vehículo recorre 70 kilómetros en una hora, ¿cuánto recorre? Por favor, ahí es recorre, ¿sí? ¿Cuánto recorre con la misma velocidad en 3 horas? Entonces traten de hacerlo, a ver cómo les va. Alejandra, ya puede activar el audio. Listo, Alejandra, a ver, te escuchamos, salúdanos. No, profe, era que cuando me llamó pues no pude hablar, pero ya ahora sí ya conecté el audio. Ah, listo, bueno, Alejandra, entonces, muchas gracias. Bueno, ¿quién ya lo hizo? Para que levante la manito. Profe, yo tampoco pude contestar cuando... Listo, Nancy, tranquila, no te preocupes. No hay problema. Profe, eso tiene mucha transferencia. Sí, la interferencia es por la señal, ¿sí? Pero no se preocupen que la grabación queda bien, ¿listo? No, yo después les paso la grabación en YouTube.
Ustedes la van a observar y van a tener claro qué es lo que vimos en la clase. ¿Listos? No se preocupen. Bueno, a ver, ¿cuánto les dio? ¿Cuántos kilómetros se recorren? Bueno, entonces vamos a plantearlo, vamos a desarrollarlo, porque ustedes saben que esto es cuestión de tiempo. Necesitamos hallar una X, ¿cierto? Que en este caso pues va a ser la distancia recorrida. Entonces, pónganle cuidado. Un vehículo recorre 70 kilómetros en una hora, ¿sí? 70 kilómetros, ¿en cuánto? En una hora. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a colocar en una hora, ¿sí? ¿Cuánto recorre con la misma velocidad en 3 horas? Entonces pónganle cuidado, coloco 3 horas debajo de horas, ¿cierto? Y nuestra X va a ir acá. Ahora, pónganle cuidado. Yo necesito determinar si es directa o es inversa. Es directa, ¿por qué? Porque si aumenta el tiempo, o sea, si aumentan las horas, es lógico que va a aumentar la distancia recorrida. Van a aumentar los kilómetros. Entonces, como es directa, miren lo que hago. Pónganle cuidado. Producto cruz. Una hora por X. O sea, este producto cruz que está aquí, a ver, lo voy a señalar con verdecito. ¿Sí? Entonces hacemos una linecita aquí. Este se multiplica por este y este se multiplica por este. Entonces, pónganle cuidado ahora cómo es. Entonces, una hora, pero borramos acá para que no se me confundan. Pero borramos hasta aquí. Listo, voy a hacerlo completo. Entonces, decimos que hay un producto cruz. Entonces multiplicamos una hora por X. Entonces dejémoslo ahí. Una hora por X. Es igual a 70 kilómetros por 3 horas. Entonces 70 kilómetros, ¿sí? 70 kilómetros multiplicado por 3 horas. Ahora, como ustedes ya saben que, porque nosotros lo hicimos en ecuaciones, una hora que está multiplicando a X, ¿pasa a qué? A dividir. Entonces, simplemente, esta X, entonces vamos a borrarla. Recuerden que como esto se está grabando, entonces no hay problema, ustedes pueden devolver el video, ¿cierto? Entonces, esa hora que estaba multiplicando a X, ¿qué sucede? Pasa a dividir. Entonces, queda aquí una hora. Póngale cuidado a lo importante, se van las unidades. Hora con hora se simplifica. Y X es igual, simplemente 70 por 3 me da 210 kilómetros. Muy sencillo. Y esa sería la respuesta. ¿Todo por qué? Por favor, porque es directamente proporcional. Y lo voy a colocar acá. Todo porque es directamente proporcional. Por favor, ¿alguna pregunta ahí? Alex Castro, cuéntame, ¿qué no entendiste? Profe, me da el favor y me repite lo que dice cuando lo de que se quitan lo de las horas. Sí, miren, lo que pasa es que pónganle cuidado. Voy a hacerlo aquí con rojo. Lo que sucede es que si yo tengo horas arriba y horas abajo, yo puedo anularlas. ¿Sí? Esas se pueden eliminar, como en álgebra. ¿Se acuerdan que si había, por ejemplo, una A arriba y otra A abajo, eso se eliminaba, ¿sí? Entonces lo mismo, realmente eso nos da 1. Entonces, H sobre H nos da 1, entonces eso se puede eliminar. Bueno, ahora vamos a ver cuánto nos falta. Sí, nos queda 5 minutos. Vamos a hacer otro problemita con eso. Ahorita vemos porcentajes y ya listos. Bueno, vamos a hacer otro problemita. Digamos, si 3 obreros, ahorita les paso este documento. Si 3 obreros pintan una pared en, en 2 días,
coma, ¿cuánto se demoran? ¿Cuánto se demoran 6 obreros en pintar una pared con las mismas dimensiones? Entonces, esa es la pregunta, es esa la, dejémosla acá. Si 3 obreros pintan una pared en 2 días, ¿cuánto se demoran 6 obreros en pintar proporcionalmente una pared con las mismas dimensiones? En pintar proporcionalmente, escribámosle aquí proporcionalmente, o sea, significa que van a trabajar igual, ¿no? Con el mismo ánimo. Entonces, pónganle cuidado. Si 3 obreros pintan una pared en 2 días, ¿cuánto se demoran 6 obreros en pintar proporcionalmente una pared con las mismas dimensiones? Entonces, pongan, ¿cómo se desarrolla eso? Ahí lo primero que miramos es si es directa o es inversa. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué sucede? Si aumentan los obreros, si hay más obreros, el tiempo para pintar la pared tiene que ser menos, disminuye. Entonces, por eso es inversamente proporcional. ¿Sí? Inversamente proporcional. Ahora, pónganle cuidado. Miren lo que sucede para desarrollarlo. Si yo lo planteo, estaría diciendo 3 obreros, ¿sí? Pintan una pared ¿en cuánto? En 2 días, ¿sí? 2 días. ¿Cuánto se demoran 6 obreros? Yo dejo 6 obreros acá, ¿sí? 6 obreros en pintar la pared. Y aquí vamos a dejar X. Pero pónganle cuidado, muchachos. Si yo multiplico en cruz, ¿sí? X es igual a 6 por 2, 12. Dividido en 3, porque este 3 pasa a dividir, 12 dividido en 3 me daría 4 días. Y eso me queda mal. La respuesta no puede ser 4 días, porque si yo aumento los obreros, es lógico que tiene que disminuir el tiempo. Entonces, ojo, cuando es inversamente proporcional, tenemos que hacer lo siguiente, y aquí viene lo más importante. Tenemos que cambiar esta X, la subimos, y ese 2 días lo pasamos para abajo. Entonces, esto nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, esto nos quedaría 3 obreros, ¿sí? Y al frente X, ¿sí? ¿Por qué X, por favor? Porque ya dije que esta X pasa para arriba. Y 6 obreros, ya ahorita explico, por favor, voy a terminar el ejercicio y ya con gusto les va a quedar 2 obreros, ¿sí? Pónganle cuidado, como es inversamente proporcional, esta X pasa para arriba y los 2 obreros, perdón, los 2 días, qué pena, me estoy confundiendo acá. 2 días que en ese momento me escribieron, entonces, 2 días, 2 días, ¿cierto? 2 días, pasa para abajo. Ahora, pónganle cuidado, si yo desarrollo eso, X es igual. Recuerden que el que esté diagonal a la X, ¿sí? El que esté diagonal a la X es el que pasa a dividir. Entonces, quedaría 3 obreros, ¿sí? Lo multiplicamos por 2 días. Y luego, este 6 obreros lo pasamos a dividir. 6 obreros. Entonces, pónganle cuidado. Acá yo ya elimino obreros con obreros, que era lo mismo que yo les decía. H con H se simplifica. Entonces aquí, obrero con obrero se simplifica, ¿cierto? Y aquí eso nos daría igual a 1 día. Y esa respuesta sí es coherente. ¿Por qué? Pues porque miren, si ustedes analizan, al aumentar
los números